Saludos amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, vamos a tener un interesante programa. Programa que hacía mucho que nosotros queríamos hacer y que habíamos estado tratando de lograrlo, invitando acá a un conversatorio con nosotros a la persona más indicada para hablar de esto. Estamos hablando de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. A ver si les hacemos una especie de evaluación y ver cómo esto se está desarrollando en términos de lo que debería ser las acciones que hay que emprender para que esta importante ley se vaya aplicando en la medida en que se previó desde un inicio. Sabemos que cuando se hace una estrategia de desarrollo o un plan nacional de desarrollo, no se trata de una cuestión que es rígida y que hay que aplicar al pie de la letra sobre todas las circunstancias, sino que hay que ir tratando de llevarla dentro de lo que es la realidad que se está viviendo en cada momento y en cada oportunidad. Y yo creo que hemos avanzado, ya esa ley por lo menos se menciona mucho y se han hecho esfuerzos. Sabemos que hay algunos atrasos, pero hay explicaciones para ello. Por eso nosotros quisiéramos que Magdalena Lizardo, quien es la directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y quien es una persona que trabajó mucho en la elaboración de esta estrategia y ha estado siempre dándole seguimiento a su desarrollo, hoy nos dé algunas pautas de cómo anda este proceso y nos oriente un poco para nosotros entender hasta qué punto hemos avanzado y en qué medida estamos un poco retrasados con esta ley. Así que bienvenido, Magdalena. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí realmente un honor poder compartir con ustedes y con todo el público que sigue este importante programa, porque ciertamente el tema es relevante para el país. Sí. Yo creo que cuando observamos lo que ha pasado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos que verlo en diferentes perspectivas. Primero, como instrumento de planificación, ¿qué es una Estrategia Nacional de Desarrollo? Segundo, como instrumento de rendición de cuentas y de darle a la ciudadanía las posibilidades de decir efectivamente qué es lo que se está haciendo y en qué medida se van logrando los resultados que se esperaban. Entonces, si lo evaluamos desde la perspectiva de instrumento de planificación, yo creo que la República Dominicana cuenta a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo con un instrumento que permite articular las acciones de gobierno a lo largo del tiempo. Eso no significa que sea un instrumento rígido, y eso es muy importante porque la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo contempla formas flexibles de ir incorporando nuevos elementos al proceso de planificación. Pero, ¿por qué digo que es un avance en materia de planificación? Porque la estrategia es un instrumento de planificación general, de un nivel de generalidad bastante significativo, para precisamente facilitar esa adecuación a medida que las circunstancias van cambiando en el tiempo. Y permite que el conjunto de instituciones públicas a nivel de gobierno central, instituciones descentralizadas, ayuntamientos y otros poderes del Estado puedan organizar sus acciones y sus intervenciones en pos de los objetivos que plantea la estrategia. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno compara lo que fue la situación de línea de base en el 2012, el año en que se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo a través de la Ley 112, lo que se observa es que una cantidad cada vez mayor de instituciones ya dispone de planes estratégicos institucionales que a su vez están elaborados
de forma articulada con lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero también nosotros tenemos en las dos administraciones del presidente Medina un gobierno que ha planteado dos programas de gobierno completamente articulados a esta estrategia. Y precisamente cuando la Constitución manda a concertar una estrategia nacional de desarrollo que defina la visión de nación de largo plazo, es para dar un norte, para dar una pauta, donde los gobiernos sucesivos articulen sus acciones en función de esos objetivos de largo plazo y esa visión de largo plazo. Entonces, cada gobierno, conforme a cómo está diseñado el Sistema Nacional de Planificación, debe, a través del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, expresar cuáles son sus prioridades. Pero no son prioridades desarticuladas o ajenas a lo que es esa visión de país. Y en ese sentido, por lo menos desde los años iniciales de la estrategia, podemos decir que contamos con planes plurianuales actualizados anualmente en función de la coyuntura que se da y además de del propio marco macrofiscal que se vive a lo largo de ese periodo, que nos permite a nosotros afirmar que en materia de planificación vamos avanzando. En términos de impacto, yo creo que ya es un punto que a mí particularmente me parece muy importante que la sociedad dominicana pueda disponer de un conjunto de indicadores y metas quinquenales, como es el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se pueda ir monitoreando y diciendo qué tanto nos vamos acercando a esas metas, qué tanto nos vamos rezagando y en ese caso, qué se puede hacer para que la situación mejore. Magdalena, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que tener un sentido de inclusión. Eso es básicamente, yo asumo que es así. ¿Qué sectores trabajaron entonces en esa elaboración de la estrategia? Bueno, ¿y qué tiempo duró la elaboración? El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo aprobó se aprobó la ley que creó el Ministerio y el Sistema Nacional de Planificación a finales del 2006. La ley 498 que crea el Sistema Nacional de Planificación estableció los instrumentos del sistema de planificación. Esos instrumentos son Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Plurianual del Sector Público, planes sectoriales y planes institucionales o territoriales. Una vez aprobada la ley 498, el Ministerio inició el proceso de reflexión de lo que debería ser, ser parte de una estrategia. Durante el 2007 y 2008 se comenzaron a hacer una serie de consultas y estudios que fueron perfilando una propuesta inicial de estrategia. En ese proceso de consulta, mayormente a nivel técnico durante 2007 y 2008, una vez se hizo una propuesta, comienza ya la discusión abierta y la presentación de una propuesta a distintos sectores de la sociedad dominicana. Un proceso bastante incluyente desde el punto de vista de quienes participaron. Nosotros, a través del Consejo Económico y Social, a través de la coordinación del Centro de Estudios Juan Montalvo y a través de la colaboración como organizaciones como UNICEF y parte de los cooperantes, logró hacerse una consulta que abarcara a los distintos sectores de la población dominicana y de los sectores productivos, desde niños y adolescentes, jóvenes, población adulta mayor, sectores productivos, prácticamente las principales organizaciones de productores y del sector empresarial expresaron sus consideraciones sobre la propuesta que había planteado en ese momento el gobierno dominicano, así como organizaciones de sociedad civil. Se hicieron varias rondas de ajuste a esa propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo. Finalmente, la propuesta se discute en el seno del Consejo Económico y Social. El Ministerio incorpora una buena parte de esos planteamientos y aquellos que
por entender que no tenía divergencia sobre ellos, se le comunica al Congreso de la República cuando se le remitió el proyecto de ley que era necesario una discusión más abierta y finalmente hasta una decisión política en el marco de quien tiene el mandato político para ello, de algunos de los elementos de la estrategia. El Congreso inició un proceso de vistas públicas hasta culminar, eso se llevó a cabo durante todo el 2011, hasta culminar en su aprobación el 25, la promulgación fue el 25 de enero del 2012. Exactamente. Pero en principio hay toda una sistematización de este proceso que está a disposición de todos los que quieran. Esa flexibilidad que mencionaste, que es una ley flexible, no precisamente induce a la dejadez, al retraso, a ese retraso que distingue tanto al dominicano que todo lo deja para después. Eso no sería precisamente el gran problema que ha habido con estos pactos y algunos alcances que no se han logrado. Miren, yo prefiero ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. ¿Tú sabes por qué? Fíjense, por ejemplo, si nosotros en el 2012, muchos de los elementos que vivimos posteriormente, del 2012 para acá, no teníamos idea que iban a suceder. Toma, por ejemplo, el caso de la situación de China. Por ejemplo, la caída de los precios de los commodities, la reversión del ciclo. Ahora mismo la situación que puede generarse en el comercio mundial con unas nuevas políticas de parte de Estados Unidos, en el caso de que lleguen a implementarse, son situaciones nuevas que de alguna manera necesitamos tener capacidad de poder, no estoy diciendo actuar reactivamente, pero sí poder incorporar una actuación que nos permita, al final de cuentas, no desviarnos de lo que son los objetivos principales. En ese sentido, es cierto que la estrategia, la ley 1.12 estableció una serie de plazos. Estableció plazos en lo que son compromisos de reforma del Estado, estableció plazos para los pactos nacionales. De esos solamente hemos culminado con el pacto educativo, estamos en proceso de culminar el pacto eléctrico y aún el pacto fiscal no se ha iniciado. Pero yo entiendo que lo importante es que hay disposición en la sociedad dominicana y en el gobierno dominicano para avanzar en el logro de esa concertación. Crear concertación social no es fácil porque al final de cuentas es poner sobre la mesa qué yo doy y qué yo quiero y al final cómo se conjugan todos esos elementos. De manera tal que el posible retraso, yo entiendo que en muchos casos está asociado a condiciones de qué tan dispuesta está la sociedad dominicana para llegar a consensos en algunos puntos específicos. Y yo al final entiendo que en temas que son tan trascendentes es importante vestirse, lo que dice el refrán, vísteme despacio que tengo prisa, porque esencialmente si no hay un claro entendimiento de reformas importantes que hay que hacer en el marco de lo dispuesto por la estrategia y cómo hacerla, cuál es la mejor manera, yo creo que puede ser más contraproducente. Y yo creo que en ese sentido parte de que en algunos casos hay atrasos está asociado a eso. No significa que no se haya venido trabajando, pero no se ha culminado en los tiempos previstos. Basado en la idiosincrasia dominicana, ¿se tomó en cuenta en esa estrategia, en la elaboración, los alcances por cuatrienio? Sí, la estrategia está definida al 2030. Pero parte de lo que la sociedad civil y los sectores productivos pidieron en el momento de aprobación de la estrategia es que precisamente se marcaran hitos de ver cómo se iba avanzando en su cumplimiento cada 4 años. 5 años. O sea, tenemos una evaluación de metas de estrategia al 2015, 2020, 2025 y 2030. Nosotros acabamos de
de elaborar el informe de evaluación de cumplimiento de metas al 2015 y se está en el proceso de desarrollo de la primera evaluación de mediano plazo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay un seguimiento anual que simplemente dice, bueno, qué se está haciendo y cómo van los indicadores de la estrategia. Y hay un seguimiento, una evaluación de mediano plazo. La primera corresponde ahora este año 2000, a realizarse en el 2016, que ya trata de ver con mayor profundidad si lo que se está haciendo efectivamente está en consonancia con lo que se planteó y si los resultados esperados son efectivamente los que se están observando. Permítame hacer un cambio comercial. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos teniendo un conversatorio con Magdalena Lizardo, quien es la directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y el tema que estamos abordando con ella es el de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una ley interesantísima e importante para la República Dominicana y para el manejo futuro de su economía bajo una orientación ya predefinida en esta gran ley. Magdalena, la elaboración de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo o de la Estrategia Nacional de Desarrollo como tal fue un proceso bien interesante. Como usted explicaba, todos los sectores que tuvieron oportunidad o que quisieron hacerlo tuvieron la oportunidad de intervenir, hacer sus opiniones. Yo recuerdo que realmente se trabajó mucho el tema a nivel primero de la elaboración y después en los debates que se llevaron a cabo incluso en el Congreso de la República. Sin embargo, lamentablemente la ley surge en el año 2012, que es un año electoral. Normalmente los años electorales son años que generan muchas situaciones un tanto complicadas en materia de manejo de las políticas fiscales. Y yo recuerdo, y tú lo mencionabas, que el presidente Medina, cuando elaboró su programa de gobierno, se basó en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo e intentó, una vez en el poder, comenzar a aplicar algunos, especialmente el pacto fiscal. Y se encontró con una situación extremadamente difícil. De hecho, encontró un déficit fiscal muy elevado que se había generado en esos primeros 6 meses del año 2012. Y esto fue un ambiente que impactó mucho y creó una situación un poco de mucha discrepancia entre sectores económicos. Entonces eso prácticamente dificultó el que se pudiera avanzar. Y ese primer intento del presidente Medina se fue a pique. Tuvo que entonces que elaborar una nueva reforma tributaria que se dice que fue de las más amplias que se han hecho. Pero el problema de las finanzas públicas sigue ahí. El presidente Medina la ha manejado de una manera bien interesante porque redujo el déficit en más de 4 puntos porcentuales del PIB, que es realmente un ajuste difícil de lograr en cualquier economía del mundo. Sin embargo, lo logró y eso incluso ha sido reconocido. Y no obstante eso,
su programa de gobierno se ha continuado aplicando y la economía se ha manejado con crecimiento, con generación de empleo y con resolución de muchos problemas sociales. Se ha puesto en vigencia el 4% para la educación y se han estado haciendo otras reformas sociales importantes. Pero tenemos pendiente todavía que esos pactos que establece la Ley de Estrategia Nacional, que son fundamentales, como el pacto eléctrico y el pacto fiscal, están ahí. Ahora mismo el pacto eléctrico uno entiende que está un poco rezagado y uno se imagina que se trata de intereses que se están realmente combatiendo ahí internamente y que están discutiéndose. Y también sabemos que eso va a ocurrir con el pacto fiscal. Entonces, tú nos has dicho también que a pesar de todo, se ha ido avanzando en el proceso de aplicación de la ley, están haciendo una evaluación ahora. Entonces todo esto como que le da a uno un panorama que nos gustaría un poco que tú nos ayudara a entender mejor qué vamos a hacer de aquí en adelante. Bueno, mire, yo le decía que en términos de aplicación de la ley, la estrategia está conformada por líneas de acción, por compromisos de reforma del Estado y por los pactos. En materia de líneas de acción, lo que uno ha observado es un creciente número de líneas de acción que tienen algún tipo de programa, proyecto o acción de política pública asociadas a ella. De un inicio en el 2012, apenas un 42% de las líneas de acción de la estrategia estaban en proceso de implementarse de alguna medida. Ya ese número está en torno al 66% de las 460 líneas de acción. La estrategia nunca contempló que todas las líneas de acción estuvieran en implementación de inmediato. Siempre se pensó en un sentido de gradualidad. En el caso de los pactos, yo entiendo que en el caso del pacto educativo, ha sido un instrumento que de manera concertada ha definido una serie de acciones para el sector educativo en su conjunto, para asegurar avances en materia de calidad, de cobertura y algo muy importante, de pertinencia de la educación. En cierta forma, creo que lo que se ha logrado en el pacto, ya están los mecanismos de seguimiento que están contemplados, puestos en marcha, los mecanismos de veeduría, y las autoridades educativas están haciendo sus ejercicios de ejecución de sus planes y demás, conforme a lo que plantea el pacto. En materia de pacto eléctrico, hay algunos temas aún que necesitan llegarse a una mejor definición. Y esencialmente es el tema vinculado a tarifa eléctrica, el tema de subsidios a sectores con un menor nivel de ingreso. Se ha avanzado en las negociaciones, en las posiciones. Yo tengo la esperanza de que pueda arribarse a un acuerdo de forma no muy lejana, porque ha sido un proceso muy rico de identificación de acciones que pueden tomar los distintos actores que están en el sector eléctrico para mejorar el servicio, para asegurar financiamiento o flujos de financiamiento estable hacia el sector, de forma que se pueda contar con la inversión necesaria para asegurar un servicio de calidad y con la estabilidad en el suministro. Y en materia de pacto fiscal, tal vez entiendo que las circunstancias van a llevar a entender que es inexorable llegar a un pacto fiscal. Cuando el gobierno del presidente Medina inició en el 2012, que comenzó la discusión de la reforma del pacto fiscal inicialmente, uno de los elementos que se planteaba era el tema de una mayor racionalidad del gasto, de una mayor economía en el gasto.
y además una mejor asignación del gasto. El gobierno hizo el compromiso y ha cumplido con el otorgamiento del 4%, pero eso ha sido sobre la base de un sacrificio fuerte para los demás sectores. Y eso no se aguanta por mucho tiempo. Usted tiene sectores como el caso de la seguridad ciudadana, el caso de la salud, el caso del sistema de justicia, que necesitan una mayor atención. Lo que ha pasado en estos días en materia del impacto que han tenido las lluvias y que pone en evidencia los riesgos y la debilidad que hay en materia de asentamientos humanos en áreas muy precarias, le dicen a usted que es necesario buscar nuevas formas de asegurar recursos para estos sectores. Un indicador que a mí me llama mucho la atención, asociados a calidad del gasto, es el que ha surgido con la evaluación reciente que ha hecho el programa PEFA sobre la calidad de las finanzas públicas. Y ese indicador muestra mejorías importantes en todo el proceso de compras y contrataciones del Estado. Es más, nosotros logramos, de los 8 indicadores PEFA que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso es uno de los indicadores donde se logró la meta. ¿Y eso qué significa? Una mejor forma de adquirir bienes y servicios y a mejores precios y en condiciones más competitivas. En materia también de transparencia fiscal hemos avanzado, de forma tal que también es mayor la conciencia de la población de que es necesario abordar el tema de la elusión fiscal. No podemos pensar que una sociedad va a financiar los bienes públicos que necesita sobre la base de recaer esencialmente sobre un determinado grupo, que muchas veces es la población de clase media y los propios sectores productivos. En algunos casos hay una carga fiscal mucho mayor que en el resto. Entonces, esa discusión cada vez se está tornando más demandada y es parte de los procesos que estamos en estos momentos llevando, reflexionando sobre ellos como sociedad. De manera que usted me dice, ¿qué nos queda? Yo creo que todavía, si bien, ¿qué está por delante? Y ahí yo hablo más como técnica, porque el presidente Medina, que en su momento va a decidir sobre el tema del pacto fiscal, en términos técnicos, la sociedad dominicana tendrá en un plazo razonable abordar el tema de la fiscalidad, porque hay una presión muy fuerte de áreas que son de interés de la ciudadanía. Y si bien se ha ido buscando otros mecanismos no fiscales para abordar temas, por ejemplo, como vivienda para población de clase media baja, a través de la participación del sector privado, como el mecanismo de fideicomiso y ese tipo de cosas, y hay un interés del sector público en crear un marco adecuado para las alianzas público-privadas, eso no es suficiente para atender los desafíos en materia de servicios básicos y de unas condiciones sociales básicas y de seguridad que tiene la población dominicana. Magdalena, discúlpame, porque a veces el sentido de mis preguntas en esta entrevista tan interesante podría caer en algo mal interpretada. Si la Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley, ¿se hizo ley para obligar a su cumplimiento o se hizo ley simplemente porque era un modismo? Porque veo que como tiene un sentido de rendición de cuentas, pero no veo tampoco que hay una penalidad por nada por el incumplimiento de la misma. Y la ley ha sido incumplida desde que empezó en su recorrido. ¿Qué hay? O sea, ¿para Mire, qué se hizo ley? La ley no se ha incumplido. La ley tiene un artículo. En el tiempo. Sí, pero tiene que entender que hay unos procesos de discusión de las propias leyes que se derivan de la estrategia. Y uno de los artículos de la estrategia, de la ley 112, es que cada una de las legislaciones requeridas para implementar la estrategia será sujeto de su propio debate y de confrontación de lo más conveniente. Le voy a poner, por ejemplo, el caso de la ley de aguas.
La estrategia plantea que del 2012 en adelante el Estado tenía que haber aprobado una ley de aguas y poner en marcha el proceso de reforma de la gestión del recurso agua y del sector de agua potable y saneamiento. En el Congreso se ha depositado, hay en discusión un proyecto de ley agua recursos, pero hay un debate importante sobre eso. Entonces, a veces no es tanto acelerar por acelerar, es acelerar pero consciente de que nos estamos dotando de los mecanismos más adecuados. Uno de los otros de los elementos, por ejemplo, que la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea en materia de compromisos, es la revisión de la Ley de Seguridad Social para hacer los ajustes necesarios, siempre en el marco de los principios sobre los cuales se fomenta esta ley. El gobierno ahora recién ha planteado un proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social que usted verá que va a estar sujeto a debate, va a estar sujeto a un proceso de contrarrestar las implicaciones y los costos y los beneficios asociados a esa reforma que tendrá que llevar su tiempo. Lo importante es que se han puesto sobre la mesa una serie de acciones para resolver problemas importantes en la sociedad dominicana. Y además, a veces las agendas son muy demandantes. Con relación a lo que efectivamente hemos logrado, yo creo que es importante señalar que cuando observamos al 2015, cuáles son las principales, qué ha pasado con las metas de la estrategia, observamos que alrededor del 75% de los indicadores de la estrategia están avanzando en la dirección deseada. 38% ya logró en el 2015 la meta que se propuso y el resto, si bien no logró la meta, avanza en el sentido de mejoría de las condiciones. Hay otros indicadores, alrededor de un 18%, donde ha habido retroceso con relación a la situación inicial. Y ahí viene el tema de rendición de cuentas y por qué es importante que como sociedad nos fijemos en algunos indicadores básicos y como antena ir viendo qué va pasando, dónde es necesario poner las alertas a fin de hacer las enmiendas y hacer los ajustes de lugar en el proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que existe una agenda marcada por la estrategia que se ha ido desarrollando paulatinamente. Falta seguir con esa agenda y el tema de los pactos, hay un reconocimiento cada vez mayor de que es necesario que la sociedad dominicana se aboque a concertarlos y a ponerlos en marcha, los pactos que están faltando. Vamos al cambio comercial. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Ezequiel Molina y quien les habla, estamos conversando con Magdalena Lizardo, quien es la directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Planificación de Desarrollo, y estamos conversando con ella sobre qué ha pasado con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. En lo que va del programa, Magdalena nos ha informado que hay varios indicadores y líneas de acción que han avanzado y se han ido implementando
y van en la dirección, aunque no al ritmo que hubiera sido de desear, pero se está avanzando y esto ya es importante. Tal vez sería bueno, Magdalena, que tú nos hablaras un poco de cuáles son esos indicadores y cuál ha sido el avance que se ha logrado en lo que nos queda del programa. Y ojalá que hayan algunos, porque yo mismo no lo creo. Pues mire que hay. Yo le voy a decir, por ejemplo, uno que a lo mejor usted no lo piensa así, pero es el caso de cobertura de seguridad social. Nosotros, en materia de seguro de salud, a nivel nacional, en todas las regiones de desarrollo, ese es uno de los indicadores donde se logró la meta propuesta para la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2015 en materia de afiliación al Seguro Nacional de Salud. Y eso yo creo que es importante. Otro de los indicadores, o el conjunto del grupo de indicadores donde hubo mejoras significativas y se logró la meta, es en materia de reducción de pobreza. Particularmente en los dos indicadores, tanto pobreza moderada a nivel nacional y pobreza extrema a nivel nacional y en la zona En ese rural. yo creo, porque yo tengo los datos claros, pero cada vez que Temístocles salía diciendo eso nadie le creía. Bueno, pero una de las ventajas es la sistematización en las mediciones. Sí. Entonces, nosotros como ministerio estamos abiertos a la discusión de esas cifras. Es parte de un proceso, de un esfuerzo coordinado entre un conjunto de instituciones públicas que conforman el Comité de Medición de Pobreza, donde está la Oficina Nacional de Estadística, Banco Central, Gabinete de Políticas Sociales, nosotros. Y a mí particularmente entiendo que el poder contar ya con medidas sistemáticas de lo que ha pasado, de cómo van cambiando las condiciones de pobreza monetaria en el país es muy, muy oportuno. Desde lo que se ha ido evidenciando, que a partir de mediados de 2013, ya 2014 y 2015, hubo una reducción significativa en los niveles de pobreza, permitiendo no solamente lograr la meta que se había propuesto la estrategia al 2015, sino prácticamente en algunos casos de pobreza, como el caso de pobreza extrema, revertir la situación que se generó a raíz de la crisis del 2004 y en el caso de pobreza en general, llevar a la situación existente en el 2000. Entonces, otro de los indicadores donde se logró la meta y también tiene una distribución relativamente muy amplia a nivel nacional es en materia de desigualdad, de reducción del índice de Gini, así como en indicadores vinculados a cobertura, a años de escolaridad, donde logramos la meta y a nivel de regiones, prácticamente un gran número de regiones, hubo un aumento importante de años de escolaridad, un logro de la meta de años de escolaridad. En el caso del índice de Gini, que no es muy digerible para la gran población, sería bueno que tú nos explicaras cuál ha sido el avance, partiendo de la base de que en el índice de Gini cero es cero desigualdad. Y de ahí para adelante la desigualdad va aumentando a medida que el índice va incrementándose. Bueno, nosotros en el año base, que fue 2010, el índice de Gini, precisamente que mide el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso, un índice de Gini de 1 es prácticamente todo el ingreso en una persona, ese índice de Gini estaba en 0.49. Cuando ahora en el 2015 el índice está en 0.467. De manera que hay una reducción importante en esta medida, así como en otras medidas de desigualdad de ingreso. Hay un tema también asociado a la medición de estos índices. Nosotros le damos seguimiento a los índices en 3 dimensiones. En la dimensión de diferencias entre hombres y mujeres, la diferencia entre zona urbana y zona rural y las diferencias entre las distintas regiones de desarrollo. Por un mandato de que la propia ley dice hay que ir reduciendo brechas.
Y este seguimiento es muy importante porque nos permite a nosotros identificar, bueno, dónde es que se están, hacia dónde se están dirigiendo los beneficios de este posible, de los impactos de las políticas, del crecimiento, o dónde se están generando brechas significativas. Y en particular, a nosotros nos llamó bastante la atención el hecho de que cuando se inicia en el 2000, la estrategia en el 2012 y las líneas de base que se planteaban, había una brecha estadísticamente significativa de diferencia entre pobreza en mujeres y pobreza en hombres, pobreza general. Las mujeres tendían a ser más pobres que los hombres. Esa era la situación en el 2010. Ahora en el 2015, esa situación, no hay una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de pobreza general entre hombres y mujeres. Y uno quiere pensar, aunque el planteo quiere pensar porque la medición de evaluación de impacto rigurosa, eso todavía está en proceso de hacer, que hay estas políticas adoptadas por la administración del presidente Medina han podido incidir en que esa situación tienda a igualar las condiciones entre hombres y mujeres. Igualmente, a nivel de los indicadores que consiguieron alcanzar la meta, lo general es que en la mayor parte de las provincias se evidencia esa mejoría. En más de 70% de las regiones de desarrollo, no provincias, porque no tenemos mediciones a nivel de provincias, sino de las 10 regiones de desarrollo, cuando el indicador a nivel nacional mejoró, en la mayoría de las provincias también de las regiones también mejoraron. ¿Cuáles son esas 10 regiones? Las 10 regiones de desarrollo son Cibao noreste, Cibao noroeste, noreste, Cibao central, Yuma, Valdesia, Iguamo, Enriquillo y el Valle. Son las regiones de planificación. Esencialmente son las que utilizamos hasta este momento para la planificación y las decisiones de inversión pública. Okay. Lo ideal sería que pudiéramos darle seguimiento a estos indicadores a nivel de provincia, pero todavía nuestros sistemas de encuestas de hogares no tienen representatividad a ese nivel. Lo cual creo que es un tema pendiente que debemos de seguir trabajando porque la estrategia se plantea una nación cohesionada. Y una nación cohesionada no solamente en términos de hombres y mujeres, de distintos grupos poblacionales, sino también cohesionada en el territorio. Y un elemento, por ejemplo, que ha salido del proceso de evaluación es que si bien es cierto que la zona urbana sigue siendo el área donde hay mejores condiciones de la mayor parte de los indicadores, se dio un avance importante. Una última pregunta. ¿Tiene límite de deuda la Estrategia Nacional de Desarrollo? No tiene límite de deuda, pero tiene sostenibilidad fiscal. Bien. Y hay una serie de indicadores asociados a la gestión de las finanzas públicas que están orientadas a asegurar la sostenibilidad fiscal. Okay. Y el hecho mismo de plantear que si no se da el pacto fiscal pone en riesgo esa sostenibilidad, es un reconocimiento de que sin estabilidad macroeconómica, sin una gestión fiscal responsable, no podemos hablar de desarrollo a largo plazo. Gracias y de por manera tu visita. sostenible. Gracias por tu visita al programa. Gracias a ustedes. Que venga una vez más y rápido. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por tener la atención con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.